Bueno, continuamos con las jornadas del pediatra joven del Cono Sur y en esta oportunidad el tema que nos convoca es ¿qué nos trajo la pandemia en la adolescencia? Desafíos para el pediatra. Es un tema complejo y tenemos la suerte de contar con miembros del Comité del Adolescente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. La doctora Loreley García es directora de la Clínica Pediátrica B del Hospital Pereira Rosell, Universidad de la República. Es directora de la especialidad de adolescencia e integrante del Comité de Adolescencia de la SUP. La licenciada en Psicología Fanny Alzugaray es integrante del Comité de Adolescencia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Nos acompaña también la licenciada Karina López, terapeuta gestáltica, integrante del Comité de Adolescencia de la SUP. Y la doctora Verónica Núñez, pediatra con formación en adolescencia, quien trabaja en espacios de adolescentes tanto en ACE como en servicios de salud privado. A todas ellas les agradecemos por la presentación. Conozco la ponencia de antemano y les puedo anticipar que es excelente. Y también les agradezco haber aceptado el desafío de participar en esta jornada y sobre todo tratar de contestarnos esta pregunta de qué nos trajo esta pandemia en una edad tan especial como es la adolescencia. Muchas gracias. Bueno, Bruno, gracias, decimos nosotras, acá con mis compañeras, por la invitación. Para nosotros es un honor poder ser parte de esta reflexión que vamos a realizar juntos y el camino de esta pregunta, a ver si les brindamos herramientas como para poder contestarlas, ¿no? Que creo que ese fue el objetivo de presentarnos. Así que bueno, si quieren nos presentamos ahora. Karina. Bueno, un placer poder compartir este espacio. Gracias por la invitación y bueno, esperamos que puedan también aprovechar las herramientas y las cosas que vamos a ir presentando. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación y esperemos que sea del agrado de ustedes. Gracias. Fanny. Bueno, muchas gracias por poder compartir este espacio y brindar la información desde otro lugar diferente al que me conocen. Bueno, comenzamos entonces. En primer lugar, obviamente que declaramos que no tenemos conflicto de intereses y nuestro recorrido trazado para compartir con ustedes es que se nos ocurrió, a raíz de esta pregunta, realizar un análisis FODA para poder ver cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas en relación con dos miradas, una del equipo de salud y otro de las adolescencias. Y luego cada una de nosotras va a desarrollar un problema de salud que consideramos entre este equipo que eran de relevancia para compartir con ustedes. Entonces, si uno hace un análisis FODA desde la mirada del equipo de salud, consideramos como fortalezas en esta pandemia, ¿verdad?, que hubo una gran experiencia en la consulta virtual. Hay una optimización de la consulta presencial. Le hace que podíamos, en ciertas circunstancias, poder optimizar el tiempo presencial. Por ejemplo, hacer consultas telefónicas, videollamadas, podríamos realizar parte de la entrevista y el momento oportuno que uno consideraba de ver a ese adolescente era cuando se citaba, ¿sí? O sea que creo que también para nosotros eso fue una fortaleza. Consolidamos la interdisciplina, creo que todo este trabajo online lo que hizo fue fortalecer nuestro compromiso con las demás disciplinas que integran esta mirada integral e integradora. Con una mayor visibilidad de la salud, esto nos sirvió para fortalecer ese aspecto biopsicosocial, ¿sí? ¿Qué vemos entonces con las oportunidades? Facilitamos ese espacio amigable de intercambio y tratamos de lograr escasamente, porque ese es el otro gran desafío que tenemos, actualización de guías y protocolos, pero sobre todo con la mirada hacia esa herramienta virtual en el cual desconocemos, en el cual nadie nos capacitó. Fue como de la noche a la mañana que empezamos a usar este instrumento. En relación a las debilidades, bueno, hay una inequidad en la consulta virtual. ¿Por qué? Porque no todos los adolescentes y sus familias contaban con un internet seguro y persistente. Esa era una de las debilidades mayores. La capacitación online, tanto para nosotros como para las familias, ¿no?, que estaban acostumbrados a la presencialidad. Y no aquí la diferencia e inequidad también en relación a el instrumento virtual. No era lo mismo hacer una
telellamada, no era lo mismo hacer una consulta telefónica sin vernos, no era lo mismo utilizar la telemedicina, fortaleciendo esto de la interdisciplina, no era lo mismo hacer una llamada por WhatsApp. O sea que cada institución tenía como esas debilidades, sumado más al subsector público y privado, que ahí la brecha se amplía mucho más. Hay una interrupción, sí, como debilidad de la monitorización de ese adolescente y su familia. El crecimiento y la maduración pasó a un segundo plano, ¿no? Porque ya no realizábamos tanto control en salud, sino que fortalecíamos el acompañamiento de los pacientes que teníamos de riesgo. Y las amenazas es que para nosotros, el mantener los protocolos de trabajo, eso es una gran amenaza. Tenemos que fortalecernos, que seguir pidiendo que nos ayuden en esto, ¿verdad? Los aspectos del entorno, el espacio y el tiempo no tóxico, eso es una amenaza, ¿sí? O sea que tenemos que ver cómo reflexionamos en estos aspectos. En relación a la mirada desde la adolescencia, en este análisis FODA, ¿qué fortalezas tuvieron, verdad? Bueno, tuvieron un mayor tiempo y espacio con la familia, encuentros, diálogos, conocimientos, tuvieron mayor conexión con sus emociones y su reconocimiento. Oportunidades, sí, creo que la transformación de la experiencia social a la experiencia virtual es una oportunidad, pero aquí obviamente que va a depender de dónde uno lo mire, ¿no? Con qué herramientas cuentan, con qué fortalezas emocionales se cuentan. En relación a las debilidades, bueno, para nosotros es la percepción, luego vamos a hacer el desarrollo de los trabajos para tratar de responder esta pregunta, pero afloraron patologías subyacentes, mentales, nutricionales, sueños, consumos, ausencia de intercambio espontáneo entre pares. Eso fue una gran debilidad para este ciclo de vida, ¿verdad? Un mayor riesgo de sufrir aislamiento, ansiedad, estrés. Y la gran amenaza o las grandes amenazas, ¿verdad?, son los riesgos y el uso de la tecnología. Tenemos que tratar de ver juntos y reflexionar con ellos cuál es el uso ideal de la tecnología, ¿sí? Así que bueno, en nuestro recorrido entonces, ahora va a hablar Fanny, que nos va a poner al tanto y contestando estas preguntas de consumo. Fanny, querida. Bien, bueno, vamos a hacer un análisis un poquito de lo que sucedió sobre el consumo durante la pandemia. Como fortalezas, sí, como decía Loreley, el acompañamiento familiar muchas veces funcionó como una fortaleza, pero de repente hay determinadas situaciones que no jugó en contra, ¿no? La situación familiar. La menor accesibilidad al consumo, a la sustancia, fue una fortaleza. La línea de apoyo emocional también funcionó, si bien los adolescentes no fueron de pedir mucha ayuda, les cuesta mucho pedir ayuda al sistema de salud. El amplio acceso a Internet para mantener contactos con familiares y amigos fue una gran fortaleza además porque les permitió estar vinculados con los centros educativos y con la familia, y eso siempre es un acompañamiento importante. Las debilidades que fueron parte de estos adolescentes fue el escaso manejo del malestar emocional que presentaron. El consumo junto a la familia se vio muy frecuentemente. El uso de la sustancia como un ansiolítico, como para manejar el malestar. El tratamiento en aquellas personas adictas a través de videollamadas no dio mucho resultado. Y además el riesgo de las recaídas en aquellos que estaban en tratamiento. Como oportunidades en esta situación, poder hablar en la familia sobre consumos, alejar el primer consumo, que es tan importante en la pediatría y en los adolescentes, que en menor desarrollo el riesgo es mucho mayor y el daño es mucho mayor. La reducción del uso, por no poder acceder a ella. El trabajar el disfrute, el placer, los mecanismos de placer, ¿no? El tiempo libre, el manejo del tiempo libre. Y las estrategias fue una gran oportunidad para tratar de manejar las situaciones de malestar, qué aprendizajes y qué herramientas tenían para manejar el malestar. Como amenazas, bueno, las comorbilidades, como decía, de repente en un tratamiento adictivo, los trastornos por déficit atencional o hiperactividad también fueron una amenaza de cómo manejar la situación en aquellos que estaban en confinamiento. El modelo parental, ya sea de estilo parental, de límites, de establecimiento de límites, pero también de manejo del estrés y del consumo.
los servicios de salud totalmente desbordados en lo que tiene referencia a salud mental fue una amenaza. Y también la ansiedad que tenían los adolescentes por salir, por recuperar el tiempo perdido, la euforia por llegar el momento de la salida, en aquello, la incertidumbre que les generaba, que no terminaba nunca, sí funcionaron como una amenaza. Estamos en una sociedad, además, que tenemos como el mandato de la felicidad permanente y de la sonrisa permanente, donde no nos permitimos el malestar, no nos permitimos manifestar emociones como la tristeza, el miedo, el enojo. Todo eso es rechazado, no se permite. Entonces tenemos la felicidad es sinónimo de sonrisa y de estar bien 24 horas. Entonces, para esa situación también la sociedad te genera los mecanismos para salvarte de eso. Entonces, hay objetos, circunstancias, conductas que se fomentan, que funcionan para entretener, para divertir y para anestesiar. Esto lo que nos genera es aceptar la tristeza, el malestar, el enojo, como forma parte de vida y que la felicidad en la vida no pasa por estar feliz todo el tiempo, sino en una vida plena, integrando las emociones negativas también. ¿Qué es una conducta adictiva? Una conducta adictiva es aquella que uno repite continuamente buscando placer y alivio del malestar. Entonces las personas repiten y repiten, llegando a una pérdida de control, y eso es lo que determina la adicción, que va perjudicando lo que es la vida cotidiana, repercutiendo en el ámbito familiar, en el social, en el escolar y laboral con pérdidas. Cualquier conducta que lleva a una pérdida de control puede ser una conducta adictiva. El objeto de la adicción puede ser conductas, puede ser sustancias, es infinidades. La importancia que hay que trabajar acá es el vínculo que se tiene. ¿Por qué la persona pierde el control o trabajar sobre la pérdida de control de la persona sobre ese objeto, sobre el uso de ese objeto? Entonces, algunas conductas que tenemos establecidas de manera normal se transforman en conductas adictivas según la frecuencia, la intensidad, el tiempo y el dinero invertido en ellos. En Uruguay se hicieron encuestas y datos sobre trabajos sobre el consumo de drogas. Uno es que está en proceso de la Facultad de Psicología, que está el psicólogo Hugo Selma y el psicólogo Paul Ruiz, que todavía no está procesado totalmente. Se creó la red RICEP, que también trabaja todo lo que tiene que ver los efectos de la pandemia, que está con Ciencias Sociales, con ICIT y la ONU de Uruguay, están trabajando. En Argentina también se hicieron muchísimas encuestas sobre los consumos, muchísimos de ellos fueron en mayores de 18 años, igual que el uruguayo, ¿sí? No hay mucho trabajo sobre adolescentes. En Europa también hubo muchas investigaciones y trabajos científicos sobre los efectos y qué consumos se manejaron, igual que en Estados Unidos. Si bien los principales organismos que se trabajan sobre el consumo de sustancias, como son la CICAD y el NIDA, no han establecido datos definitivos, sí en realidad los demás trabajos de Estados Unidos, Europa y Uruguay presentan las mismas características y las mismas conclusiones. A pesar de estar las restricciones y el confinamiento ser distintos, las conclusiones son muy similares los datos. Acá en Uruguay, ya les digo, esa institución como RICEP presentó datos que tienen que ver con el malestar, ¿sí?, que habían los jóvenes, que en realidad a nivel mundial siempre se dijo que los más afectados durante la pandemia fueron los jóvenes, justamente por el manejo de las emociones. Pero además en Uruguay quise poner estos datos porque me parecen que son bastante significativos, que el 20% de los padres aumentó el castigo a hijos durante la pandemia, el 25% aumentó la frecuencia de los gritos, el 10% aumentó de las casas tuvieron un aumento de la violencia intrafamiliar. Entonces, todo eso también fomentó lo que es el malestar y la vivencia de los jóvenes durante la pandemia. El dato fundamental que presentaron todas estas encuestas es que no hubo aumento de consumidores. Lo que sí hubo un aumento fue en la frecuencia y en el volumen del uso de las sustancias en un 21%. Y coincide con Israel, Estados Unidos, España, que las principales drogas de consumo
fueron el alcohol, el tabaco, la marihuana y los psicofármacos en ese orden. También hubo un aumento de adicciones a la tecnología, sobre todo lo que tiene que ver con juegos en red, juegos de azar, apuestas, pornografía, que esto tenía efectos en la salud física, sean trastornos del sueño, trastornos de la alimentación por mucha comida chatarra, cambios posturales, hay mucho diagnóstico de miopía, estaba leyendo también por el abuso de las pantallas. El aumento de las apuestas online también se presentaron muchísimo, siempre está bueno decir que el juego online es mucho más adictivo que el juego presencial. En el alcohol, sobre todo, hubo un aumento en la frecuencia y en el volumen. En aquellas personas que tenían un consumo semanal antes de la pandemia, empezaron a tomar durante el confinamiento un consumo diario, y esto en un 30% de las personas. O sea, 1 de cada 3 aumentó la cantidad. Y otra característica que se dio, que lo voy a aclarar más adelante, es que se dio mucho el consumo en solitario, que también es muy riesgoso, pero además de los adolescentes con sus padres. La gran conclusión, una de las conclusiones e hipótesis a trabajar de todas estas encuestas, es aquella idea que se tenía de que la disponibilidad, el fácil acceso y los precios bajos repercutían en la prevalencia de los consumos, y bueno, la hipótesis a trabajar es que esto no quedó demostrado, y se vio que no, porque durante todo este confinamiento igual la prevalencia siguió siendo la misma. La intervención pediátrica sobre todo esto, ¿para qué trabajar? Bueno, son donde la experiencia donde pueden captar por el tratamiento desde niños, del seguimiento con niños que los conocen su familia, conocen a sus padres cuando hacen un seguimiento. Entonces es muy importante detectar y captar, porque además, como veníamos diciendo, el menor consumo a menor edad, el riesgo de posibilidades de una dependencia en la vida adulta es mucho mayor cuando es menor la edad de inicio, justamente porque está en una inmadurez neurológica. Cuanto más pequeño, entonces el daño y la afectación cerebral es mayor y repercute en la edad adulta. Trabajar en motivar, en el alejamiento del primer consumo, o enseñar sobre los riesgos, aconsejar sobre qué sustancia, los riesgos de cada sustancia, qué efectos tienen, del no policonsumo, informar y orientar sobre cómo manejarse en situaciones de presión de pares, reducción de riesgos y daños. Trabajar en reducción de riesgos y daños es importantísimo, porque aparte tiene que ver con eso, ¿no? A los 17 años, según la segunda encuesta, la octava encuesta de los adolescentes escolarizados de la Junta Nacional de Drogas, las edades de inicio, ya a los 15, ya han probado y han experimentado con casi todas las sustancias. Entonces, cuando tenemos un adolescente de 16, 17 años, ya tenemos que trabajar sobre el consumo, y ya no es prevenir un primer consumo, sino trabajar en reducción de riesgos. Informar, apoyar y acompañar que aquella sustancia que va a consumir tenga los menores riesgos posibles. Informar y dar apoyo a la familia, que generalmente está aterrorizada, con miedos, viendo qué les pasa. Tratar de acompañarlos, derivar en situaciones que son de riesgo, peligrosas, que uno no puede trabajar, y cuando uno deriva también el pediatra, que si lo acompañó durante toda la infancia, seguir formando parte del equipo y seguir apoyando el acompañamiento del tratamiento del adolescente. En general, el abordaje que se maneja es la entrevista motivacional. La entrevista motivacional es una estrategia donde la persona es la que decide cuánto y cómo es capaz de cambiar, es la que fomenta el cambio, ¿sí? Siempre es la decisión, el trabajo con la decisión de la persona. Entonces, para trabajar en esto, tenemos que trabajar con mucha empatía, poniéndonos en el lugar de la persona, acompañando, respetando sus decisiones, generar discrepancia entre lo que consumió y no consumió, qué tan bien le hacen, ver los daños, ver qué beneficios tienen, porque además tenemos siempre que tener en cuenta que el que consume busca placer. Entonces, algo positivo tiene. Entonces, hay que trabajar qué está buscando y qué está obteniendo. Evitar la discusión, trabajar la resistencia, generalmente no se dan cuenta o no quieren cambiar. Fomentar la autoeficacia, acompañar y apoyar aquellos cambios y darle estrategias que pueda ser eficaces para alejar o cambiar el patrón de consumo.
En general, la entrevista motivacional o la intervención breve se maneja con las fases del cambio, que es un concepto de modelo de cambio de Prochaska y Di Clemente. Entonces, uno tiene que ver en qué fase del cambio y de la conducta está dispuesta a trabajar la persona y desde ahí darles estrategias para abordarlo, ¿no? No es lo mismo una persona que está en una etapa de precontemplación, o sea, que no ve el daño que tiene, como una persona que ya está en la acción, que ya pudo concebir que está pasando mal y quiere generar un cambio en su conducta. Cada fase tiene sus estrategias. En general es lo que se trabaja mucho en adicciones. A los padres siempre conviene asesorarlos, enseñarles a escuchar qué es lo que está pasando, a dialogar con los hijos, a estar atentos, generarle hábitos de ocio saludables, o sea, tratar que se diviertan sin ningún consumo, que es justamente lo que no está funcionando. El involucramiento parental, que implica acompañarlos en actividades curriculares, extracurriculares, tiempo libre, dar el ejemplo. El moldeado parental es fundamental. El manejo del estrés, el manejo de las situaciones, el manejo de la angustia y como también el manejo del tiempo libre siempre se concibe dentro de la casa. El enseñar a resolver problemas, el ser eficaz en la resolución de problemas, el enseñarle a no aceptar la presión de pares, a poder aceptar esos sentimientos y poder expresar lo que está pasando. Y un concepto fundamental, la demora en la gratificación. Estamos en una sociedad que la inmediatez domina todo, entonces la gratificación tiene que estar ya. Entonces, trabajar desde niño, porque aparte de este asesoramiento y todas estas instancias que tenemos que enseñarles, se establecen desde la niñez, no es en la adolescencia que podemos cambiar todo esto, se trabaja desde que son pequeños. Tratar de negociar soluciones y límites consensuados, que además tengan las consecuencias cuando no aceptan esos límites. Esto quiero hablar sobre justamente el trabajo de, sí, ya me están diciendo que me queda poco tiempo, el consumo de alcohol junto a sus padres. El consumo de alcohol junto a sus padres, que se dio muchísimo, en todas las escuelas lo presentaron, genera un modelo de lo que venía hablando, de cómo manejar el malestar, de cómo ante situaciones difíciles el alcohol ayuda, alivia, ¿no? Entonces no le estamos enseñando estrategias a los chiquilines de cómo generar sus propios recursos positivos para enfrentar la vida. ¿Cómo prevenir? Enseñándoles a tomar sus propias decisiones, a aprender a decir que no, a aprender a defenderse en situaciones que está muy presionado, a generar la posibilidad de divertirse sin consumir nada, poder expresar lo que se siente, que bueno, el enojo o la frustración, no poder anestesiarlo, no hay necesidad de anestesiarlo, sino trabajarlo y generar mecanismos para solucionar. Siempre la prevención y la mejor prevención es desde el territorio. Tenemos que trabajar todos. El consumo es un problema social y no de sustancias, de cualquier situación. Entonces, hay que trabajar en territorio, dentro de los colegios, dentro de las instituciones religiosas, dentro de todos los espacios, bueno, cómo manejar el consumo, cómo manejar el malestar, cómo manejar el estrés. Y les paso con Karina, que es la que sigue trabajando. Bueno, este eslogan, en realidad cuando pensé en la presentación desde mi disciplina, dije qué cosa es aquella que realmente me genera el impacto de cómo ha afectado en la salud mental de los y las adolescentes esta pandemia. Este famoso eslogan de yo me quedo en casa, que ha implicado grandes cuidados en lo que es la salud física, ha generado un gran impacto en lo que tiene que ver con la salud mental. Este yo me quedo en casa, en realidad fue pensado en un tipo de adolescente con determinadas características y deja por fuera determinados adolescentes, determinados contextos de vulnerabilidad, determinados contextos de violencia, de abuso, donde este yo me quedo en casa trajo también aparejado un sufrimiento adicional para muchos adolescentes. Los efectos de la pandemia en la salud mental han sido muy claros, pero los principales, sin lugar a dudas,
han sido la ansiedad y la depresión. Muchas encuestas a nivel nacional en todos los países han marcado que tanto la ansiedad como la depresión han sido los dos trastornos primordiales que hemos visto y que están muy ligados justamente a lo que tuvo que ver con el confinamiento y con el encierro. Sobre todo ha prevalecido en las mujeres, ¿no? En las adolescentes. Hay una encuesta hecha específicamente para Latinoamérica de UNICEF, de YouReport, donde marca este aumento para lo que tiene que ver con América del Sur, y un 27% más de los y las adolescentes presentaron mayor ansiedad y un 15% depresión anteriormente el inicio de la pandemia. Algo muy llamativo es que justamente 3 de cada 4 ha sentido esta necesidad de pedir ayuda en relación a su bienestar físico y mental. Pero pese a haber sentido esa necesidad, solo 2 de cada 5 pidieron ayuda. Y hay un dato que no es menor: 1 de cada 3 de esos adolescentes exclusivamente pidió ayuda en su círculo más cercano, no a profesionales de la salud. Por lo tanto, esto me parece, y voy a hacer como algo adicional, me parece como un dato no menor a tomar en cuenta, porque en realidad muchas veces el adolescente no consulta. El adolescente trata con sus padres o con sus familiares o referentes más cercanos aquellas cosas que en realidad le cuesta manejar, aquellas cosas que representan un malestar, un sufrimiento, y por eso también en el caso de, que nos convoca, que tiene que ver con el pediatra y con la formación del pediatra, la importancia de tomar los elementos psicoemocionales, la importancia del trabajo interdisciplinario, que tiene que ver también con esto de poder generar muchas veces a nivel de los papás cuando llegan a consulta elementos de psicoeducación, porque ya que los adolescentes a quienes recurren primeramente es a quienes tienen más cerca, eso es un elemento importante a valorar y a tener en cuenta. A veces pequeñas cosas que podemos brindar desde nuestra disciplina ayudan mucho. A nivel global, hay justamente un estudio que fue publicado en la revista pediátrica JAMA de la depresión y la ansiedad entre niños y adolescentes, que se duplicó durante la pandemia. En ella participaron más de 80.000 menores. Se hizo, reunió los datos de 29 estudios, se hizo con 16 países diferentes de los distintos continentes, y lo que mostró justamente fue que 1 de cada 4 jóvenes de todo el mundo experimentó síntomas de depresión clínicamente elevados, mientras 1 de cada 5 presentó síntomas de ansiedad. Y esto además, que es otro de los datos interesantes, es que los adolescentes de más edad, además del sexo femenino, fueron quienes representaron mayor malestar y mayor trastorno a nivel de ansiedad y de depresión. Y esto también nos marca algo, ¿no? Digo, hay edades donde nos alejamos de lo lúdico, donde el estar en casa representa muchas veces la posibilidad de encontrar ciertos recursos, y en los adolescentes más grandes el afuera es primordial, sus amigos, sus pares. Entonces estos datos coinciden con una realidad propia de la adolescencia. No solo durante la pandemia a nivel de salud mental vimos que el tema de la depresión y la ansiedad eran importantes, sino que surgieron también relacionados a la ansiedad y la depresión trastornos de alimentación, adictivos, y obviamente algo que en nuestro país es fundamental para poder abordar, tener en cuenta siempre, porque además está relacionado con estos dos trastornos, es los indicadores suicidas, que no son menores. Esta imagen creo que representa claramente lo que tiene que ver con la ansiedad. Esa manito comiendo uñas es una de las cosas que solemos ver en esos adolescentes, donde muchas veces la ansiedad la relacionamos con el movimiento. Y un dato no menor es que no siempre el movimiento nos va a mostrar la ansiedad en un adolescente. La ansiedad muchas veces es algo que el adolescente percibe y siente internamente a nivel de pensamiento, a nivel de emociones, y podemos verlo en total pasividad, y sin embargo eso. La hoja FODA, voy a pasarla lo más rápidamente posible. En cuanto a fortalezas, pensar en ansiedad y depresión y pensar en fortaleza fue difícil, ¿no? Todo un desafío también para mí. Creo que, bueno, tomando en cuenta de que la ansiedad es una emoción natural, que realmente se percibe como una señal de alerta y que al provocar una sensación desagradable de temor,
advierte de un peligro amenazante, tiene sin lugar a dudas una función adaptativa para todos. El tema es que muchas veces cuando esto se sobredimensiona, cuando esa señal de alerta, de alarma, no podemos identificarla con absolutamente nada y se cronifica en el tiempo, es donde podemos hablar de una ansiedad patológica, de una ansiedad que en realidad lo que hace es que la funcionalidad de ese adolescente se vea comprometida. En cuanto a debilidades, manifestaciones psicológicas, emocionales y conductuales, anticipación a futuro, sin lugar a dudas, el adolescente que vive con ansiedad, piensa en el futuro, se anticipa, está todo el tiempo pensando más allá del aquí y ahora. Los pensamientos siempre son catastróficos, ¿no? Es como en el liceo pensar de que si voy a hablar seguramente van a pensar que lo que voy a decir es una pavada, entonces mejor me callo, pero todo ese proceso de pensamiento requirió de un esfuerzo y de un malestar muy importante. La baja autoestima, el miedo y la irritabilidad acompañan siempre. Las amenazas, obviamente, a nivel físico, las podemos ver muchas veces en esto de comprometer la funcionalidad, alterar y generar sintomatología orgánica. Y en las oportunidades, bueno, siempre que un adolescente presenta algún tipo de sintomatologías a nivel psicológico, a nivel físico, algo nos está comunicando. Es el deber del profesional que está frente a ese adolescente tratar de decodificar y brindar la posibilidad del espacio de comunicación tan valioso, sobre todo para la psicología. Dentro de las más habituales, en cuanto a los tipos de ansiedad que vimos durante la pandemia, fueron las crisis de pánico, la ansiedad generalizada, la fobia social y los trastornos por estrés. Obviamente que muchos adolescentes previo a la pandemia ya presentaban esto. La depresión, dentro de la misma línea, conlleva uno de los impactos más grandes. Es muy difícil verla y a la misma vez está muy subdiagnosticada, ¿no? Porque esta cuestión muchas veces de la pereza o de la desmotivación o esto que hemos hablado tantas veces en el Comité de Adolescencia del languidecimiento, de la languidez pandémica que ha llevado como esta sensación del no tengo ganas, del perder la motivación, muchas veces esconde características y cosas que tienen que ver con la depresión. La tristeza, al igual que la ansiedad, son evidentemente emociones adaptativas y la depresión en realidad, en cuanto a fortaleza, es que nos alerta por la duración en el tiempo. Las manifestaciones o las debilidades que podemos ver también tienen que ver justamente con el desánimo, la desmotivación en todos los aspectos de la vida de la persona. Las amenazas, al igual que en la ansiedad, son literalmente en aspectos orgánicos, pero además conllevan muchas veces conductas de riesgo no menor, como las autolesiones. El sufrimiento, el adolescente muchas veces lo pone en el cuerpo para anestesiar el dolor, lo pone en el cuerpo para validarlo. Un factor primordial de riesgo de vida y también una ventana para poder mostrar qué está pasando en ese adolescente. Los síntomas son variados a nivel físico, a nivel mental. Cómo abordar estos trastornos no alcanza con una sola cosa. La terapia psicológica, obviamente que es algo imprescindible, ese acompañamiento emocional, muchas veces el farmacológico también y el trabajo en conjunto con el equipo de salud y la importancia del pediatra. Es muy importante distinguir entre el estrés, la ansiedad y la depresión y cuáles son sus características, no voy a entrar ahora, pero sí tengamos en cuenta que no todo es ansiedad y depresión. El estrés forma parte de los cambios, de las pérdidas y de los movimientos que tiene todo adolescente y es importante para los pediatras poder conocer esas diferencias, poder marcarlas. Hablar. El pediatra creo que tiene una herramienta fundamental y ser uno de aquellos referentes para el adolescente. Entonces, los espacios que se dan a nivel de consulta muchas veces tienen la oportunidad de descubrir, tienen la oportunidad de encontrar
cosas que no se ponen en otro lugar. Y creo que a nivel formativo el uso realmente de la herramienta de la escucha, de la comunicación empática, abierta y efectiva es algo que no pueden perder. Esto a modo irónico de cuando vuelven, ¿no? Cuando termine la adolescencia, es algo que a veces lamentablemente vemos y que tiene que ver con los padres, ¿no? Los problemas del adolescente, muchas veces, ¿qué pasa? Los papás se alejan. Los papás se alejan porque a veces no tienen las herramientas, porque a veces están con sus propios problemas y ese apoyo lo buscan en otros lugares y por eso la importancia de poder abrir los espacios de escucha en consulta. Tengamos en claro que tanto sea la depresión, la ansiedad, el estrés, cualquier manifestación de nuestros adolescentes, siempre es un pedido de ayuda, por lo tanto estemos abiertos, escuchemos y brindemos ese espacio. Gracias. Dejo con Verónica. Bueno, vamos a tratar de entender un poco qué sucedió con el sueño de nuestros adolescentes en la pandemia. Como un análisis primero de la hoja FODA, podemos observar dentro de las fortalezas que debido a la menor exigencia que hubo en cuanto a horarios, en las tareas extracurriculares que no existieron, lo que tiene que ver con la asistencia a clubes deportivos o otras actividades extras, sumado a un menor tiempo de actividades sociales, en fiestas y reuniones, esto fue una fortaleza en cuanto a tener más disponibilidad en cuanto al sueño. Les dio a los adolescentes la oportunidad de estar más descansados en ciertos aspectos y empezar como a responsabilizarse en cuanto a sus hábitos. En otras situaciones, esto mismo también se constituyó una debilidad, ya que no existía un control parental, debido a que muchas veces no estaban esos adultos en la casa, los adolescentes quedaban solos, para hacer como un control más en cuanto a los horarios. Esto puede haber redundado en una pérdida de los mismos, con la consiguiente abandono escolar y liceal que hemos visto en muchos adolescentes. También trajo cambios en la alimentación, ya que muchos adolescentes salteaban el desayuno por el hecho de estar durmiendo en otros horarios, con lo cual hubo una alteración a la alimentación. Tenemos siempre como amenazas el insomnio crónico, la posibilidad de que la alteración del sueño produzca afectación de otras enfermedades que ya existían desde antes y sin duda la afectación de la atención y de los aprendizajes. Estaba también siempre presente el uso de las tecnologías, lo que también incidió de manera negativa. Hay muchos estudios a nivel internacional que demuestran que hubo una alteración del sueño en la pandemia en los adolescentes, pero fue realizado entre octubre y diciembre del 2020 y lo que hace es una recopilación de varios estudios que se realizaron en diversos países, en China, Francia, Estados Unidos, Italia, Grecia, y lo que tienen en común es que en todos se encontró que el insomnio había aumentado. En particular el primero, que fue realizado en China. Otra cosa interesante es que los adolescentes eran en la etapa etaria, porque esto fue realizado en todas las edades, la etapa etaria que más había aumentado el insomnio y estaba relacionado al uso de Internet y que tenían acceso al conteo diario de las noticias con el número de fallecimientos, lo cual les traía mucha ansiedad. Bueno, la importancia del sueño es cada vez, se está haciendo cada vez más estudios y se hace más evidente. Lo que sí sabemos es que el 30% de los niños menores de 5 años tienen en algún momento de su etapa alguna alteración del sueño, lo que esto puede incidir en alteraciones, sin duda, del aprendizaje, del estado de ánimo, etcétera. Acá vemos algunas de las funciones del sueño, hay diversas teorías, pero estas serían las más relevantes, y sin duda tiene afectación, como ya dijimos, en cuanto al aprendizaje y el estado de ánimo. El sueño se produce por una interconexión de una compleja red neuronal que involucra diversas áreas del cerebro. Pero básicamente se conforma por ciclos, estos ciclos se repiten a lo largo de la noche, cada ciclo tiene una duración aproximadamente de 90 minutos y podemos dividir en dos zonas, el sueño no REM, que es sin movimientos oculares rápidos, y el sueño REM con movimientos oculares rápidos. Cada una de estas etapas tiene a su vez diferentes fases, en las cuales las dos primeras tenemos un sueño ligero y la segunda un sueño más profundo.
Es importante marcar que en la fase del sueño REM es donde se está investigando que se produce la memoria y el aprendizaje. Acá vemos el tiempo en horas del sueño con respecto a la edad. Vemos cómo en el recién nacido la estructura del sueño es diferente. Tiene 50% de sueño REM y 50% de no REM, y cómo eso va disminuyendo a lo largo de la edad, al mismo tiempo que disminuyen las horas de vigilia y aumenta en el recién nacido es mayor las horas de vigilia. La regulación del sueño básicamente se produce en dos procesos, el proceso homeostático o proceso S, que está regulado por neurotransmisores, neurohormonas, que no depende de la luz, y un ritmo circadiano. Circadiano significa cerca de 24 horas, cercano a 24 horas. Muchos procesos del organismo funcionan las 24 horas, pero el ciclo vigilia-sueño es uno de ellos, y ese sí está regulado por el sol. El ciclo vigilia-sueño se regula por un reloj biológico que está en el tálamo, en el centro supraquiasmático, y es el que regula y articula de alguna manera con los transmisores que están alrededor. Esto está influenciado por los diferentes cronotipos, que los cronotipos es algo que viene genéticamente determinado en un 50% y que se divide en alondras, son los que están más activos en la mañana, los búhos, que son más los adolescentes, más en la noche, y después están los intermedios o colibrís. En el adolescente, ¿qué es lo que observamos? Se produce un aumento del tiempo total del sueño y un retraso del inicio y finalización del sueño. Todo esto influenciado por agentes externos. El síndrome de retraso de fase es una alteración, no es un trastorno, es una alteración que es la causa que vemos en los adolescentes, que está regulado por una desincronización entre ese núcleo central y la periferia. Todo esto sumado al impacto negativo en los adolescentes con la tecnología y con lo que ya sabemos de su actividad social. Esta pregunta, ¿cuánto deben dormir? No hay una respuesta exacta. Debe dormir lo que necesite para tener una actividad normal en cuanto a aprendizaje y vida social. Bueno, voy más rápido porque me queda poco tiempo. Tener en cuenta que hay diferentes grupos de alteración del sueño, pero destacar en el adolescente estas dos, el síndrome de retraso de fase y la privación crónica del sueño. Cuando un adolescente viene a nuestra consulta con alteración del sueño, que nos dice que está todo el día con sueño, somnoliento, lo primero que tenemos que pensar son estas dos cosas. Seguramente la privación crónica del sueño, por diferentes causas, que ya las dijimos, es lo que está incidiendo. Estas son las causas psiquiátricas que siempre están presentes en ellas, alteraciones del sueño, las depresiones y las ansiedades. Esto es la privación crónica del sueño, como ya dijimos, en la cual se produce un retraso más o menos de 2 horas del comienzo del sueño. El adolescente está insomnio en el momento de irse a dormir y le cuesta despertarse a la mañana, lo cual produce una somnolencia diurna. La consecuencia de esto es muy variada en diferentes órdenes de la vida, pero principalmente en lo que tiene que ver en los adolescentes, en el aprendizaje y en el estado emocional. El abordaje diagnóstico es fundamental en la consulta con el adolescente y muchas veces es importantísimo hablar con ellos y enseñarles y explicarles todo esto porque es lo que va a hacer que luego podamos tener como una herramienta terapéutica. Hacer una agenda del sueño, un cuestionario y después hay otras técnicas fuera del consultorio. Enseñarles a dormir, la higiene del sueño es fundamental. Bueno, y acá está lo que ya sabemos, de en qué se basa el ejercicio, en el consumo excesivo, la cama no es para dormir, es solo para dormir, no para otras actividades, cenar antes por lo menos 2 horas, el horario regular y eliminar lo que tiene que ver con el estímulo lumínico. Cuidar el sueño para lograr sus sueños. Muchas gracias. Bueno. Y ahora para finalizar, el otro punto que vamos a tocar rápidamente son las conductas alimentarias de riesgo y justamente el trastorno alimentario, ¿no? Que nos pareció también un ítem muy importante para compartir con ustedes. Entonces acá nosotros tenemos una premisa, ¿verdad? Que es la que conocen todos, en el cual uno se pone a pensar las consecuencias de esta pandemia negativas, tanto físicas como psicológicas, en materia de salud. Hay un montón de trabajos, aquí están las guías de los trabajos para que ustedes puedan acceder.
Hay cambios en los hábitos rutinarios de la población general y más aún en estos grupos vulnerables, léase niños, niñas, adolescentes y mujeres, ¿verdad? Con trastornos mentales, o sea que también está reportado. Son todos reportes, casos, ¿verdad? ¿Qué factor estresante, ¿no?, determinó que vivan el riesgo de padecer y transmitir una enfermedad infecciosa? Eso determina un cambio en la estructura mental de cualquier individuo, pero en un individuo como en esta etapa del ciclo de vida de adolescentes vulnerable más. No, recordemos siempre la plasticidad, ¿no?, cerebral que tienen los adolescentes. Y que la prevalencia esté aumentando entre la población joven y adolescente, eso lo escuchamos todos los días. Pero cuando uno va a buscar en la evidencia y en la bibliografía, ve que todo está reportado, ¿no? Todo está redactado, todos son estudios descriptivos, ¿verdad? Y que nos van diciendo que la ansiedad y la depresión son uno de los elementos, como bien dijo Karina hoy, ¿no?, que lleva la bandera en este proceso para o determinar un riesgo en el comportamiento o para poder incrementar ese trastorno, ¿verdad? Y tener un bajo nivel de autocontrol por la percepción del adolescente y de su familia. Entonces, recordando rápidamente, si uno se pone a pensar en la etiopatogenia de estos trastornos, la etiología siempre es desconocida, pero hay factores, ¿no?, que son predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuantes. Si uno, no hay para marcar, ¿no? No. Si uno puede mirar que los factores predisponentes, obviamente que la vulnerabilidad biológica, psicológica y el entorno social, sumado al precipitante como son los cambios que normalmente ocurren, más el acontecimiento vital que en este caso ponemos a la pandemia, obviamente que este circuito de retroalimentación se fortalece, se alimenta y sigue creciendo. Entonces, si uno mira, porque tenemos que tener una premisa para ir a buscar, ¿verdad? Diferencia grande, conducta, trastorno. La entrevista clínica es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque en la conducta nosotros no tenemos una enfermedad aún. Eso es un concepto muy importante, ¿verdad? Uno lo que va es a identificar las conductas de riesgo. O sea que tiene insatisfacción de su imagen corporal, que obviamente no es igual a la distorsión. Insatisfacción, no me gusta una parte de mi cuerpo, es mínima, no se cronifica, no va a un continuum y termina en un tipo de trastorno. Queda ahí, es aislado, ¿no? Poco tiempo, transitorio. Ese es el concepto que me parece importante que tenemos que tener claro. Baja autoestima. En general el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo que siempre está presente, ¿sí? Para estos pacientes la comida y el peso son de gran relevancia. Y la pandemia lo que hizo fue empezar, ¿no?, a que las familias se miraran, compartieran, se dieran cuenta, ¿no?, todas esas pequeñas cosas que empezaron a sumar y que nosotros teníamos que ser capaces de ir a dilucidar a través de una entrevista clínica virtual. Digo porque no es nada menor, ¿no? El trastorno diferente, distorsión, pérdida de control de la alimentación. Hay una labilidad emocional que va desde la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, trastornos del sueño, todo lo que las compañeras claramente dijeron, pero tiene una evolución crónica, ¿no? Nosotros estamos hablando de enfermedad. No importa si le ponemos un nombre, tiene un trastorno alimentario, como dice la OMS, ya sacó trastornos del comportamiento alimentario, lo define el DSM-5 como un trastorno de la alimentación, ¿sí? Los comportamientos adaptados obviamente que son distintos, pero tanto el ejercicio como todo el tema del control de esos impulsos, de las conductas de riesgo y adictivas, la vemos mucho más en los trastornos que en las conductas. Y aquí, si uno parte de esa premisa, lo más importante es que en uno hacemos prevención y en el otro hacemos tratamiento, ¿sí? La prevención con programas interdisciplinarios, herramientas de tamizaje, hay que poner mucho en la balanza, con qué herramientas contamos, están validadas, no están validadas, las usamos en nuestro país, no las usamos. Ese es el gran desafío que tenemos que tener, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? ¿Qué preguntas nos hacemos nosotros para poder contestarla en la búsqueda o pesquisa de la evidencia? Uno es, los adolescentes con trastornos del comportamiento alimentario presentan una mayor reactivación de sus síntomas, tanto compulsivos, restrictivos, afectivos, así como un aumento del riesgo de autolesión y suicidio. Esa es una de las preguntas que nos hicimos. Vamos a ver si la evidencia puede contestar esto, ¿verdad? Insatisfacción corporal y baja autoestima. ¿Siguen siendo los dos factores de riesgo más importantes para el desarrollo de la conducta alimentaria de riesgo? Bueno, veremos a ver qué buscamos, qué encontramos y qué nos responden. Ay, se trancó.
El tiempo es generoso. Ahí, salió. Perdón. Bueno, entonces, en 2 artículos que quiero compartir con ustedes. Uno es este artículo original con la mirada desde la presentación en la revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Ellos tomaron una población, obviamente que está sesgado porque es de la unidad de trastornos alimentarios, pero sí hicieron una comparación entre 2019-2020, pre y durante pandemia. Entonces, ellos lo que sí mostraron, ¿verdad?, es que los resultados no tenían un N muy grande, pero ya conocían a esos pacientes, pero fueron como introduciendo nuevos pacientes que identificaron como conductas de riesgo. Los resultados finales de ellos fueron que los trastornos del comportamiento alimentario, obviamente que eran más frecuentes en la adolescencia, ellos tomaron el N de 5 a 29 años, son más frecuentes, que la anorexia restrictiva fue el comportamiento que también llevó la bandera, y que el ejercicio físico y las dietas restrictivas fueron las formas que utilizaron para tratar de manejar esta enfermedad, ¿verdad? Como factor de riesgo de las conductas, la ortorexia fue lo que llevó el primer lugar, a diferencia de lo que era la baja autoestima, ¿no? Y lo que era la insatisfacción, que ustedes recuerdan que lo hablamos recién. O sea que, ojo, ese comer compulsivo de comida sana, saludable, eso está bien porque uno lo promueve, pero hay que tener mucho cuidado cómo lo promueve, con la calidad que lo promueve y a quién se lo promueve. Creo que ese también es un debe que tenemos entre todos para poder analizar, ¿no? El ejercicio y dietas también fueron lo que llevaron la bandera. La ansiedad, la irritabilidad y la baja autoestima, sobre todo la ansiedad, fue uno de los elementos importantes. Y lo que sí en esta serie describieron es que hubieron menos autolesiones. Pero bueno, es una mirada, nuevamente digo, sesgada, ¿no? Las conclusiones es que sí hubo un aumento significativo de la sintomatología, que la anorexia restrictiva y el patrón restrictivo fue lo que primó, y que el perfil se mantiene de las conductas de riesgo, pero le dan un punto más a la ortorexia. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿cómo hicieron? ¿No? ¿Cómo siguieron su consulta virtual? ¿Cómo hicieron lo presencial en lo ambulatorio, en el hospital? ¿Cómo hicieron? ¿No? Entonces, no esos trabajos, sobre todo en España, que fue el que vimos anteriormente, pero sí uno dice, bueno, tenemos que hacer una revisión bibliográfica. Bueno, pero ya la hicieron por nosotros, Cochrane, y Google Scholar, que fue lo que tomó, y acá Fanny, obviamente, que es la que siempre nos ayuda, ¿verdad? Pero ellos se trazaron un objetivo, que fue presentar un acercamiento de los trastornos alimentarios en la infancia y adolescencia durante el transcurso de la pandemia, y se basaron en revisiones bibliográficas y consideraron los factores y las recomendaciones desarrolladas por diferentes expertos. Bueno, entonces generaron y buscaron qué países hicieron guías prácticas, y aquí los canadienses llevan la medalla de oro. ¿Por qué? Porque hicieron guías prácticas para el manejo y el abordaje integral e integrador, como dicen, ¿no? Que yo aquí está la guía para que ustedes puedan acceder, en diferentes escenarios de atención, virtual, ¿no? Virtual, ahí está, virtual, presencial, ambulatorio, emergencia. ¿Y por qué son distintos los escenarios? Porque justamente el pediatra, que era el que me hacía la entrevista virtual, era el que consideraba hacia dónde se dirigía ese adolescente. Gran desafío para ese pediatra, ¿no? Pero utilizaban herramientas virtuales que ya están con una evidencia muy marcada, como es la telemedicina, la teleterapia para el tratamiento, atención ambulatoria y hospitalaria, cada uno con sus instrumentos distintos. Y los formularios siempre iban con un consentimiento, que eso me parece muy importante para nosotros, que no tenemos todavía guías nacionales para el abordaje. Entonces, las herramientas, cuando uno busca toda la bibliografía y lee todas estas guías canadienses, se dan cuenta que son las mismas herramientas que usamos nosotros en la consulta, ¿sí? O sea, este test que es rápido, que nosotros lo usamos sencillito, ¿no? Que es el test SOCOV, tiene alta sensibilidad y especificidad. Con 2 respuestas positivas yo ya tengo mayor riesgo. Esto lo podemos usar. No está probado ni está validado. Bueno, otro desafío que tenemos en conjunto. Obviamente que para el tamizaje de los trastornos, estos son mucho más amplios y son muy engorrosos de usar en el primer nivel de atención. Los IT 26 o 18, dependiendo de qué país lo ha instrumentado, pero todavía aún creo que nos debemos este paso, ¿no?
estos son los mismos, pero lo que sí concluyen todos los autores es que lo que sí es importante es la prevención. ¿Por qué? Hay que prevenir ese continuum que va desde la conducta alimentaria, la conducta de riesgo alimentario y terminar en un trastorno. ¿Y a través de qué? De mejoras en las herramientas de tamizaje. Eso fortalece la calidad asistencial. La entrevista clínica sigue siendo el gol estándar y el examen físico. Y este es el concepto en el cual todas las revisiones bibliográficas terminan, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las 4, terminaron exactamente y en punto. Estamos justitos y hay mensajes del auditorio que dicen es una excelente presentación, pertinente y difícil para las consultas en 12 minutos hacer este tipo de intervenciones, que desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría obviamente que deberíamos poder abogar por más tiempo en la consulta para estas y otras consecuencias de la salud de niños, niñas y adolescentes. Agradecerles a las 4 por la presentación. Creo que contestaron con creces los desafíos que nos supuso la pandemia en adolescencia y nos dejan reflexionando mucho y también abiertas las puertas para investigar y validar herramientas, ¿no? También, como decía ahí Lorelei, con respecto a los trastornos de la alimentación, al sueño, a la depresión, a la angustia, a la ansiedad y el manejo de las emociones en los adolescentes. Muchas gracias a las 4 y espero reencontrarlas pronto.